Bienvenidos todos. En celebración del Mes de la Mujer, hoy nos complace presentarles una charla ya tradicional en nuestro centro a cargo de la historiadora Teresa Fernández Soneira. Este año dedicada a Baldomera Fuentes Segura, una santiaguera olvidada por la historia. La doctora Fernández es autora de numerosos libros sobre diferentes aspectos de la historia de Cuba, con un enfoque particular en el papel subestimado de la mujer en el desarrollo de la nación cubana, incluida su contribución a la independencia de la isla. Ha sido galardonada por diversas instituciones culturales, entre estas la American Library Association, la Fundación Padre Félix Varela de Miami y el Instituto de Cultura Hispánica de Houston, Texas. Con mucho gusto le cedo la palabra a Teresa Fernández Soneira. Buenas tardes y gracias por acompañarme en este viaje imaginario que vamos a hacer a Santiago de Cuba para ver la vida y la obra de una santiaguera poco conocida y también nada reconocida por la historia de nuestro país. Ella es Baldomera Fuentes Segura, una mujer que hizo historia con mayúscula en las primeras décadas del siglo XIX. Pero primero debo agradecer al Centro Cultural Cubano de Nueva York y a su presidenta, la señora Iraida Iturralde, esta invitación que me hacen para compartir con todos la trayectoria de esta intrépida mujer que rompió moldes y abrió puertas en una época muy difícil para las mujeres cubanas que no tenían derecho ni siquiera a salir solas a la calle. Montémonos ya en la volanta que nos espera y así comenzar este viaje que deseo disfruten. Muchas gracias.
Un coleccionista y restaurador de arte español, quien había adquirido una nueva pieza para su colección, llamó mi atención un día cuando hacía unas investigaciones por internet. La pieza que había llegado a sus manos representaba a una mujer que primero pensó que era española, pero luego descubrió que era cubana y de la época colonial. Esta es la miniatura que llegó a manos en manos de este coleccionista en lamentable estado de conservación, con una fisura en el rostro y grandes afectaciones en el color, especialmente en la cara y las manos. Dice el restaurador: la dama vestida de negro posa sentada reclinada sobre un velador cubierto con un tapete azul celeste de tela bordada, y se acoda a una pila de libros encuadernados en piel. Y continúa diciendo Martínez Lanzas: es una miniatura de forma oval de 90 por 70 milímetros, o sea 3,5 por 2 3/4 pulgadas, y que representa a una dama con abanico y vestimentas oscuras. Según me comunicó su antiguo propietario, sigue diciendo el restaurador, la miniatura perteneció a la familia durante generaciones. Aquí vemos bien la fisura que tenía la pieza cuando llegó a sus manos. Luego de restaurar la miniatura, de las eras descubrió que aparecían las iniciales BF en el borde derecho de la pieza, lo que confirmaba no solo la autoría de la pieza, sino también que era casi seguro que era un autorretrato. Por lo tanto, este señor descubrió que el cuadro era de Baldomera Fuentes Segura. Aquí también vemos cómo está desfigurado el rostro. La miniatura perteneció a una culta y distinguida familia hispano-cubana, dice el restaurador, residente en La Habana, que tras la revolución castrista hubieron de abandonar la isla llevándose consigo algunos objetos artísticos, más de valor efectivo que material. Entre ellos, esa miniatura que había permanecido guardada en el interior de un libro y nadie sabía cómo había llegado allí, pero había estado mucho tiempo guardada en el libro. Martínez de las Heras tendría que averiguar mucho más sobre esta obra que había sido realizada en Santiago de Cuba en 1842. Y dice el restaurador: la representada en el cuadro, me aseguró su vendedor, no pertenecía a su familia. La manipulación o reconstrucción de la pieza a la que fue objeto, no sabemos con certeza en qué momento se hizo, aunque es probable que se produjera antes de llegar a España. Fue entonces cuando yo me sumergí de lleno en este tema. Indagando y repasando la trayectoria, descubrí que Baldomera Fuentes Segura no solo había sido pintora, sino que también había trabajado como maestra, músico y luchadora en la defensa de los derechos de la mujer cubana, y para colmo, era divorciada, algo impensable en aquellas décadas del siglo XIX. Pero para comprender mejor esta historia, debemos remontarnos a Santiago de Cuba, a comienzos del siglo XIX, que es cuando comienza esta historia. A fines del siglo XVIII se llevaba a cabo la Revolución de Haití entre 1791 y 1804 o 1803. Era una insurrección de esclavos en lo que se conocía como Saint-Domingue o Santo Domingo. Con la Revolución de Haití llegaron a la isla de Cuba los franceses provenientes de esa isla. Fue así como comenzó a ocurrir un cambio en la conciencia de los criollos cubanos
que ya por entonces buscaban la modernidad. Esta revolución culminó con la abolición de la esclavitud en la Española y la proclamación del primer imperio de Haití, convirtiéndose este en primer país independiente de América Latina y el Caribe. Aunque desde mediados del siglo XVI ya en Santiago se habían comenzado a construir varios centros culturales y los cubanos querían mejorar su vida, se llegaron a hacer reformas como la creación del papel periódico y la fundación de la primera biblioteca pública, dando un gran paso de avance cultural. A esto se une el censo realizado en 1791 para conocer las necesidades de la población, y así este arroja las siguientes estadísticas: 292.300 habitantes, de ellos 133.000 son blancos y 54.000 de color, y luego 84.000 esclavos. El 9 de enero de 1793 se establece la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País, que sería la primera de su tipo no solo en la región oriental de la isla, sino en toda la América. También a comienzos del siglo XIX se construye de madera y guano el primer teatro de la calle Santo Tomás. Con los franceses se mejora la higiene, se establecen más escuelas de primeras letras y se fundan nuevos periódicos. A partir de 1832 se inauguran varios teatros como el Teatro de la Reina Isabel II, que luego se conoció como Teatro Oriente. Todo esto indica que desde fecha muy temprana había en Santiago una vida cultural importante. Pero no todo era positivo. La mujer realizaba su vida mayormente dentro del hogar, dedicado a sus hijos, y solo salía a la calle con la sirvienta o con su marido. Era mal visto ver a la mujer sola, ni siquiera a la iglesia podía ir sola. Tampoco tenía muchos derechos, no podía hacer testamento, ni tener un negocio o estudiar una carrera como los hombres. En esa época se consideraba que con saber leer, escribir, algo de números y labores domésticas, ya estaban educadas. Sin embargo, para ellas se inició la lucha por la promoción de escuelas de enseñanza primaria, pero que era casi nula, y la enseñanza privada suplía en general el grado deficiente de la educación en esa época. Cuba por entonces era un país esclavista y racista en el que los blancos ocupaban la cima de la sociedad. En lo concerniente a las niñas y muchachas, la educación era poco importante, ya que se consideraba y aún inconveniente ofrecerles una esmerada educación. En este clima de cierto progreso y de reformas, y cuando está saliendo el sol entre los montes orientales del puerto del Isleño y la loma de San Juan, viene al mundo nuestra biografiada el 27 de febrero de 1807. La bautizan con el nombre de María Baldomera y nacerá en una casona de la calle San Fermín, en el seno de una familia pudiente y blanca. La madre de Baldomera, Plácida Segura Mueces, había nacido en Santo Domingo y estaba casada con el santiaguero don José de la Cruz Fuentes Pérez. La madre muere cuando Baldomera tiene 4 años y el padre envía a la niña junto con su hermana María del Patrocinio a vivir con el tío materno, el médico Bartolomé Segura Mueces. El padre de Baldomera se volvería a casar un par de años más tarde con la santiaguera Josefa Matons,
y tendrían un hijo, el músico e historiador Laureano Fuentes Matons, del que hablaremos después. El padre de Baldomera pertenecía a una de las ilustres familias dominicanas que habían emigrado a Cuba y de las más distinguidas familias de Santiago. Aunque no era acaudalada, era un hogar sin penurias económicas. Con profesores particulares, Baldomera asiste a colegios privados bilingües dirigidos por franceses que se habían radicado en Santiago a principios del siglo XIX. Como había que orientar a las muchachas a que fueran buenas cristianas y madres de familia, se debía observar la práctica de la religión católica y la moral, por lo que era necesario que recibieran clases de catecismo y doctrina cristiana. Además, Baldomera recibe clases de música, piano, violín y otros instrumentos. En estos colegios privados era básica la formación intelectual como gramática castellana y francesa, escritura, lectura, aritmética, geografía, historia y mitología. Baldomera llegaría a ser una mujer bien instruida y culta, algo nada común en aquella época en que, como ya hemos visto, no era bueno que la mujer estudiara ni que se cultivase. En la casa del tío, la niña también estaría expuesta a una gran vida cultural muy refinada, ya que allí se celebraban tertulias y encuentros artísticos y literarios. Se recitaba, se leían pasajes de obras recientemente impresas de autores cubanos y extranjeros y se ofrecían conciertos y saraos. El medio hermano de Baldomera, ya que era hijo de la segunda esposa de su padre, era un hombre muy culto y escribe la primera ópera de Cuba titulada La hija de Jefté. Jefté era un juez israelita que tenía una hija única, quien debido a un voto precipitado de su padre, había sido consagrada al servicio de Dios, permaneciendo dedicada a su tabernáculo. La ópera fue estrenada el 16 de mayo de 1874 en el Teatro de la Reina, que más tarde se llamó Teatro Oriente. La niña Baldomera estaba en contacto con los grandes pianistas, cantantes y compositores de la época, como el cubano Nicolás Ruiz Espadero. Cuentan que en esa casa existió el primer piano de Santiago de Cuba y que allí tocó y ofreció lecciones de música el maestro alemán Karl Richter, quien había llegado a Cuba de Santo Domingo en 1793. Baldomera también habría tenido acceso a la biblioteca de su tío y habría leído a Rousseau, Montesquieu, José Antonio Sacco, José de la Luz y Caballero, Félix Varela, cuyos trabajos se sabe circulaban en Santiago en ese momento. Vemos como los hijos de esta familia estaban acostumbrados a la vida refinada y a las visitas que se recibían en la casa para asistir a conciertos y soirées. Según Laureano Fuentes, los tutores de su hermana eran entusiastas admiradores de todas las artes y con predilección de la música. En la morada del doctor Segura, tío de Baldomera, se declamaba y es muy probable que se oyeran a las señoritas Pichardo, Del Monte, Díaz Páez y también a los hermanos de estas, que cantaban arias y dúos de las primeras óperas de Rossini. Los rudimentos de música que aprendió Baldomera se los pasó a su hermano Laureano, como él mismo declara en una de sus obras, y también se los pasó a sus discípulas cuando comenzó a ejercer Baldomera como maestra. Baldomera tomó clases de pintura en el taller del notable retratista francés Monsieur Fourcade y también con otros maestros franceses llegados a la isla, como por ejemplo Louis François Delmes
quien ofrecía sus servicios en su academia como pintor de miniaturas y también como cartógrafo y grabador. El restaurador de arte Eloy Martínez Lanzas comenta que en sus primeras miniaturas Baldomera despliega un parentesco estilístico con este maestro del Mes. Louis-François Delmes, parisino, grabador de profesión, se convirtió en el cartógrafo más importante de Santiago de Cuba en la primera mitad del siglo XIX. Inspirados por la luz y el color de la isla, llegaban por entonces a Cuba artistas plásticos europeos. Esto propició un intercambio con pintores cubanos que contribuyeron al conocimiento y desarrollo de las técnicas más recientes, fomentando la creatividad de los pintores cubanos como Baldomera y los pintores que vemos en esta diapositiva. Noten que la única mujer es Baldomera. Fue así como Baldomera se convirtió en pintora, la primera mujer que se destaca en el arte pictórico de Cuba, y es profesora de artes plásticas en escuelas privadas, llegando incluso a tener su propia escuela para niños. El investigador y crítico de arte José Veigas publicó un artículo donde valoró la colección de miniaturas ejecutada por la creadora y la calificó de magníficos exponentes del oficio de esta pintora santiaguera que resulta la primera mujer que se destaca en el arte pictórico en Cuba. Otro crítico, Abelardo Estrada, la considera una de las pintoras más importantes del siglo XIX cubano. Y aunque su hermano Laureano dice que su hermana pintó paisajes, estos no han llegado a nosotros, pero sí conocemos la pequeña colección de retratos en miniatura realizados en acuarela, sobre marfil o sobre madera, que pintó por los años de la década de 1830 y que veremos ahora. Sus piezas de diminuto formato eran para ser ubicadas en el ambiente del hogar. Los retratos de su padre, hermano, madrastra y de su autorretrato remiten a esos momentos cuando el hogar parecía ser su refugio y ella aún no había salido del ambiente hogareño para convertirse en una figura pública. Aquí vemos el retrato de su padre, don José de la Cruz y Fuentes. Expuesto en el Museo Bacardí de Santiago de Cuba está el óleo sobre madera La Virgen de los Dolores. En esta obra, la autora transmite el sufrimiento de la Virgen por su Hijo Jesús mediante una faz angustiada y el rostro cubierto de lágrimas. También se observa cómo el artista ha realizado un delicado trabajo de encaje bordado en el vestuario de la Virgen. Esta representación es propia de la devoción que tenían los santiagueros y que exponían en sus hogares, pues la Virgen de los Dolores era protectora contra los frecuentes terremotos en la ciudad. También vemos la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Santiago de Cuba. En esta diapositiva tenemos el autorretrato de Baldomera realizado en acuarela sobre marfil y fechado en 1835, cuando la retratada tenía 28 años. Se presenta como una muchacha rica, ataviada con un traje elegante, joyería y tocado propios de una clase privilegiada. Aparece también la inscripción "Por mí". Se encuentra el autorretrato en el Museo Emilio Bacardí de Santiago de Cuba. En el retrato de niño, en acuarela sobre marfil, vemos a su hermano Lauro, o Laureano, sobre un caballito cuando era un niño. Se aprecia la inocencia en la figura del niño y posee un colorido fuerte. Este es el retrato de la madrastra de Baldomera, la segunda esposa de su padre, Josefa Matons.
La ubicación de este cuadro es desconocida en estos momentos. Este otro autorretrato de Baldomera, que fue el que llegó a manos del restaurador en Tarragona, España, está realizado en acuarela sobre marfil y fechado en 1835. Aquí apreciamos la diferencia de cómo lucía cuando llegó la miniatura al restaurador y cómo luce ya restaurado en la actualidad. Una vez restaurada la pieza, el autorretrato de Baldomera fue colocado en un marco ovalado de la época. Se terminó de restaurar en el 2010. La información sobre las imágenes están tomadas del libro de Laureano, Las Artes en Santiago de Cuba. Pero Baldomera no solo fue pintora. Esta santiaguera desafió determinadas reglas y costumbres de su época e intentó tener su propia vida lejos de las pautas y costumbres retrógradas de la sociedad de entonces. Para ello utilizó su instrucción, el color de su piel, su posición privilegiada en la sociedad, pero sobre todo su firmeza y voluntad de carácter. Su hermano Laureano dice en su obra que no fue reconocida como artista por causa de su sexo, que no tuvo una clientela ni participó en exhibiciones, no viajó a otros países para continuar su aprendizaje como hicieron los demás pintores cubanos. En torno a los valores artísticos de su obra, los críticos han planteado que no mucho debió su aprendizaje si nos atenemos a las características un poco primitivas de sus pinturas. También argumentan que su ejercicio pictórico denota una formación insuficiente. Las pocas obras de Baldomera que han sido encontradas, posiblemente haya más, muestran el punto de vista estético, la utilización de fondos neutros, el énfasis puesto en el rostro, la apariencia plana con escasos matices. También está la ausencia de claroscuro, la rigidez de las poses, la intensidad del color y un despliegue de ingenio en el tratamiento de los detalles del vestuario. A pesar de todas estas deficiencias, Baldomera sobresalió y es la primera mujer pintora de miniaturas de Cuba. En 1976, el investigador y crítico de arte José Veigas publicó un artículo donde valoró la colección de miniaturas, calificándola como magníficos exponentes del oficio de esta pintora santiaguera, que resulta la primera mujer que se destaca en el arte pictórico de Cuba. Otro especialista considera las pinturas más importantes del siglo XIX cubano. Laureano Fuentes nos dice que su hermana hizo pinturas de paisajes, pero estos no han llegado hasta nosotros. Su labor artística estuvo limitada al entorno familiar, sus amigos, parientes y alumnas, quienes fueron su público. La enseñanza de las bellas artes la compartió únicamente con sus alumnos, que fue más bien la única opción que tuvo para continuar practicando sus dotes artísticos. Pero hay más. ¿Qué podemos decir de su vida personal? En abril de 1849, cuando Baldomera contaba 42 años, contrae matrimonio con un policía de barrio, Esteban Hinojosa. En esos momentos, Baldomera no tenía problemas económicos, pero poco más de un año después, en agosto de 1850, estableció una demanda de divorcio a su esposo ante el tribunal eclesiástico por adulterio, sevicia y amenazas de muerte. Luego de un difícil proceso,
le fue concedido el divorcio en 1854, contrariamente a lo propugnado por la moralidad religiosa de la época acerca de la conveniencia de que las mujeres perdonaran la infidelidad de los maridos. Baldomera no se comportó como se esperaba. Estaba rompiendo moldes, se rebeló sin importarle el rechazo que iba a recibir de la sociedad y de la iglesia. Los trámites los hizo sin perder tiempo. Además, interpuso otra demanda civil contra su marido para recuperar los bienes aportados por ella al matrimonio. El pleito terminó en 1857 y lo ganó ella. No permitió que la humillaran, ni que el esposo se quedara con su dote: alhajas, muebles, colgadizo y 2 esclavas, y por eso fue denigrada por quien se defendió atacándola. El marido decía que el divorcio era un paso tan injusto como escandaloso y perjudicial a su buena fama, que ella actuaba con descaro, arrogancia y tejía planes diabólicos. En los documentos encontrados vemos cómo el marido exteriorizaba un complejo de inferioridad intelectual y su desprecio por las mujeres cuando reclamaba: no crea el tribunal que mi consorte es una mujer sencilla, porque cabalmente en materia de malicia y de intriga es una señora de armas tomar. La travesura de un ingenio sutil, su estrategia y la influencia que goza como profesora de concepto en esta población, cuyas circunstancias son tanto más de tomarse en cuenta, cuanto que retórica de Baldomera, cual lo son todas las mujeres. Es ella capaz en sus artificios de seducir a quien se le antoje, porque no es la simple aldeana, ni la ignorante labradora, sino la persona madura, civilizada, astuta y entendida, como lo revelan la habilidad y la ilustración que la distinguen. Hacia 1854, ya fallecidos su tío y su padre, quienes le garantizaban una vida cómoda, arruinada su herencia por unos negocios relacionados con el alquiler de casas, y además divorciada, se vio forzada a buscar su subsistencia por sus propios medios. En sus crónicas de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí nos deja un dato interesante: que el artista abrió una academia de dibujo ese año en la calle San Germán número 74. Sin embargo, la historiadora María Elena Casasbellas no pudo verificar el dato de Bacardí y dice: de la academia de dibujo nada encontramos. Más tarde, la investigadora Lucía Provencio planteó: después de haber investigado su vida, no hemos encontrado que abriese tal academia. Pero la investigadora María Cristina Yerrezuelo ha podido aclarar que la Academia de Dibujo la abrió, pero en la calle San Jerónimo, donde desarrolló una actividad independiente, y también aporta Yerrezuelo la noticia que fue publicada en el periódico El Redactor del 27 de julio de 1854. La labor que Baldomera comenzó en su casa fue continuada en otras casas donde impartía lecciones de solfeo, dibujo y pintura. Estuvo 3 años como directora de la tercera escuela de niñas creada por el ayuntamiento de la ciudad e instalada en su vivienda. Pero en 1859, como el salario no le alcanzaba para subsistir, decidió alquilar el zaguán de su domicilio a un hombre para que allí vendiera verduras y frutas. La inspección de escuelas se lo prohibió por considerarlo perjudicial para la moralidad de las alumnas. Baldomera pidió que se le permitiera mantener el puesto de ventas o se le subiera el sueldo. Como no se lo incrementaron, en marzo de 1860 renunció a la dirección de la escuela sin contar con el ayuntamiento, aunque la siguió manteniendo de manera particular y conservó la tiendecilla. En 1864 solicitó la dirección de la escuela de niñas en la Villa del Cobre.
Abandonar el centro de la ciudad para dirigirse al alejado poblado dice mucho de su carácter, intrépido e independiente, y también de su necesidad económica. Le concedieron la dirección de la escuela, pero en 1865 fue acusada por el párroco del Cobre de no enseñar el catecismo, contar cuentos inconvenientes, tocar la guitarra como diversión, permitir que se escribieran versos inmorales y se dibujaran figuras indecentes. Pero Baldomera no se quedó callada, que va. Amenazó con deshacer y pulverizar las opiniones que habían diseminado sobre su persona. Había ido demasiado lejos aquella mujer tan valiente, capaz e intrépida. Para aquella sociedad su ingenio y sus aptitudes eran inconcebibles, y su carácter resultaba insolente. No la aceptaron nunca. En 1876 realizó su último testamento, donde declaraba estar enferma en cama, pero en plenas facultades mentales, y deja sus escasos bienes a algunas ahijadas, su comadre y sus 2 esclavas, otorgándoles a éstas la libertad de toda servidumbre luego de su defunción. A los 69 años, el 13 de septiembre de 1876, Baldomera Fuentes falleció. A Baldomera nada la detuvo. Siempre fue decidida y no se amilanó. Actuó con valentía y desafió a la sociedad, a la iglesia y a las normas de la época. Aunque la dejaron sola y luchó sola, Baldomera triunfó. Es considerada la única miniaturista inventariada y conocida hasta la fecha que tuvo Cuba. Fue también la primera maestra con título que hubo en la isla en esas décadas. Se atrevió a enfrentarse a aquella sociedad que la rechazó por no seguir las reglas. Confrontó a los gobernantes y a toda costa logró mantener su identidad y sus derechos como ciudadana y como mujer. Siendo tan importante su obra y su persona, ¿cómo es posible entonces que no se le haya recordado y que no aparezca en nuestra historia ocupando el lugar que le pertenece? ¿Cómo es que no se ha enseñado su vida en los colegios cubanos? Aunque se destacó en la pintura, la sociedad escamoteó su libertad como creadora, obligándola a realizarse solo a través del magisterio y después ni siquiera en eso. Dice el restaurador sobre su obra: esta mujer capaz de cuestionar la autoridad de los hombres, de dirigirse a ellos como iguales con voz crítica, con argumentos bien construidos, abanderada de los ideales liberales y románticos, comprometida con la instrucción del género femenino, moriría en su ciudad natal, pobre y olvidada, a los 70 años de edad. La historiadora María Teresa Fleitas Monar afirma que además de ignorar sus méritos fue perseguida y acorralada por una mentalidad prejuiciosa que no le perdonó su sueño de volar. Lamentablemente el caso de Baldomera ha sido también el caso de innumerables mujeres cubanas que trataron de desarrollar su labor, de que se oyera su voz, o de que se les publicaran sus obras en revistas y periódicos, pero la mayoría fueron ignoradas y olvidadas, muriendo muchas de ellas en la pobreza, como ocurrió con Baldomera. Esperemos que esta falta de interés y abandono por nuestras mujeres intelectuales, pintoras, luchadoras, escritoras y profesionales no suceda nunca más. Que el ser mujer no sea un impedimento para triunfar, y que sean apreciadas y valoradas por sus méritos. Cuando Cuba vuelva a ser una república libre y democrática, debemos exigir que las vidas de estas mujeres con historia se enseñen en los colegios de nuestro país
para que lleguen a ser ejemplo de estudiantes y ciudadanos, que sean recordadas por las generaciones futuras y no relegadas como lo fue Baldomera Fuente Segura, quien a pesar de todos sus talentos, de sus afanes y de sus logros, quedó encerrada en su propio autorretrato por 150 años. La sociedad la discriminó por ser mujer, por ser culta, por salirse de lo normal y por intentar llegar lejos. A pesar de la intolerancia de los que la rodeaban, Baldomera defendió su proyecto de vida y luchó por sus ideales. Es ella un modelo para la mujer cubana. Hoy la hemos sacado del libro donde se hallaba escondida todos estos 150 años y ha salido para nosotros poder aplaudir su vida. Muchas gracias.